peritoneo. O sea, pero yo diría que a partir de 2 cuadrantes del peritoneo ya es bastante extensa, por eso es que el criterio no se ha podido fijar. Entonces, pero sí tener una idea. Claro, mientras más inflamación de peritoneo hay, porque para eso, cuando yo digo más inflamación, ustedes saben que el proceso inflamatorio, pues, es un proceso que, pues, podríamos decir que tiene etapas, ¿no? O sea, para que nosotros vayamos hacia la resolución de una lesión, tenemos, si hiciéramos una gráfica, al principio tenemos, vamos a decir, la inflamación al 100, y conforme va pasando el tiempo, la inflamación va bajando, va bajando. Bueno, si ustedes quieren, porque no había nada de inflamación, no había inflamación y de repente empieza a verla y llega un momento, pero es en un lapso de tiempo corto, que tiene un acme. Y la reparación, pues está nula. Conforme empieza a avanzar el tiempo, la reparación empieza a surgir y obviamente el hecho de que lleguen por ahí los fibroblastos, pues le cuelga. Mucho antes entran los macrófagos a tratar de acallar esto, y si lo que hay es una pérdida de continuidad vascular, pues tienen que entrarle las plaquetas, un reflejo de axón de que se contraigan las arterias, etcétera, hablando de lesión, ¿no? Ahora, pues las lesiones pueden ser de orígenes múltiples y pues si son de orígenes naturales, la obstrucción intestinal, por ejemplo, que termina la inflamación pues muy hasta el final, cosa que sucede en forma diferente si lo que sucede es que le dan una puñalada a un individuo y se le empieza a fugar el material intestinal hacia el peritoneo, pues empieza a enfriega la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. En realidad, por ejemplo, la apendicitis y la diverticulitis dan lata por la presencia de bacterias ahí cuando se irrumpe, se obstruye, en ambos casos se obstruye, y entonces tenemos cambios circulatorios y al final se da el traste con la cohesión intercelular y se empiezan a escapar las bacterias y ahí hacer sus efectos dañinos, aparte de las citocinas, que es otra de las cosas. Una célula muerta es tan dañina como la presencia de una bacteria, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque sueltan citocinas. Entonces nosotros, cuando tenemos ese tipo de respuesta, que es lo que actualmente se combate en pacientes graves con la COVID, por el SARS-CoV-2, pues entonces tomen ustedes en cuenta que ahí todo eso participa, ¿no? De ahí viene lo de la cuestión del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una de las cosas que nos van a avisar de manera un tanto más temprana que el paciente tiene este problema. Ahora, no está nada fácil definir esto porque hablábamos de dolor como pivote. ¿Qué hay con los pacientes? Vamos a poner un caso extremo. ¿Qué hay con un paciente que tiene una apendicitis aguda complicada y que más fácil se complican que otros? Y ahí les va la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se vea una apendicitis aguda en un paciente que tuvo un accidente hace años y que se fracturó la T8, T9 y está paralítico y está parapléjico? Entonces, bueno, está parapléjico. ¿Cómo creen que se vea una apendicitis aguda? Eso, bueno, pues no les puse ese caso, pero ¿cómo creen que se ve? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quieres hablar, Rolando? ¿Cómo te imaginas una apendicitis aguda en un paciente pues paralítico y que no tiene sensibilidad por arriba del ombligo, ¿no? Casi en el borde de las costillas. Que ya llega en estadios muy avanzados. Ay, Rolando Hernández. Martínez Hernández, ¿verdad? ¿Tú fuiste la que contestaste? Harumi. Sí, doctor. Ah, bueno. A ver, entonces, ¿qué me decías? ¿Qué decías, Harumi? Rolando no se animó a hablar, se quedó mudo. Ahorita va a poner que no le sirve el micrófono, porque eso es clásico. Entonces, a ver, ¿qué onda mi Harumi? Pues que al no haber sintomatología, pues ya llegaría en un estadio ya avanzado, ¿no? A lo Eso mejor sí, incluso ya pero con ¿cuál va a shock ser la séptico. sintomatología al final? ¿Te dijo algo que dijera yo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Sí, pues ya sería como en estadios, ya presentaría fiebre. Porque ahí es a donde viene el punto. Ah, pues tú eres Fer la que está hablando, ¿verdad? A ver, entonces,
Vamos a ver a dónde traigo la plática de abdomen agudo. Por acá la tengo. Y entonces, siempre que puedo, les pongo estos datillos, ¿no? Fíjense ustedes que ahorita porque surgió la pregunta, sí, por eso se los voy a poner, ¿no? Ahí les va. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a donde aquí para nada dice que el paciente tenga dolor abdominal, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con un paciente parapléjico que no tiene forma de captar dolor? Bueno, pues puede tener temperatura normal, que puede ser hipertermia, hipotermia, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada y leucocitosis. Entonces, si está por arriba de 12, por debajo de 4, también la leucopenia cuenta, o la desviación a la izquierda con bandas mayor de 10, obviamente neutrofilia, eh, y eso es lo que va a ubicar. Entonces, para allá iba yo justamente, en relación a cómo poder, en todo caso, definir lo que significaría la peritonitis en general, ¿no? Entonces, esto del abdomen agudo, les decía yo que ahora vamos a incluir dentro del abdomen agudo la peritonitis y la sepsis abdominal, que se las puse en forma aislada en el programa como sepsis abdominal. Entonces, bueno, el síndrome de abdomen agudo incluirá en los pacientes que sí sienten, ¿sí? Dolor abdominal. El dolor abdominal va a ser muy característico dependiendo de la topografía de la víscera en la que éste se produce, ¿no? Se desencadena. Número uno. Y cada uno tiene sus características. De las características de eventualmente el líquido que se haya regado, no es lo mismo tener una perforación de estómago que tener una perforación del ilion terminal. El dolor de perforación de estómago es incomparable, en realidad produce una respuesta parietal impresionante en la parte somática del dolor. Ahorita vamos a analizar rapidito esos aspectos de dolor. Entonces, pues es un dolor, puede ser súbito o reciente, abdominal, en diferentes partes del organismo y que puede generar complicaciones tan graves como la muerte, ¿no? Entonces, hay quien dice que no se haya diagnosticado previamente, y a mí me llama la atención mucho qué pasa con los pacientes que no tienen una buena sensibilidad. Por eso les puse el ejemplo del parapléjico. Pero vamos a suponer los viejitos. ¿Se acuerdan ahora que vimos apendicitis aguda? Analizábamos el aspecto de los viejitos, la inmunosenescencia. También tenemos nosotros senescencia, y se desmielinizan las terminaciones nerviosas y empezamos nosotros a tener menos sensibilidad. Entonces, un viejito que eventualmente pudiera tener una hemorragia interna, bueno, no lo llevemos ahí, llevémoslo con personas que tienen un umbral elevado al dolor y que tienen otras cosas que hacer. Una mujer con un embarazo ectópico roto, a donde ya pudiera tener 400 mililitros de sangre en la cavidad abdominal y no le duele. Hay mujeres que tienen mucha sensibilidad y con 50 mililitros de sangre en la cavidad o 20, que a veces es lo que produce una ovulación en un momento dado, y tienen un dolor del cocol. Pero vamos a suponer este extremo de una mujer que tiene un embarazo ectópico roto y, este, y que no le duele. ¿Es un abdomen agudo o no es abdomen agudo, muchachos? ¿Ustedes qué piensan de eso? Por eso es que les decía yo lo difícil de poder, hasta de repente me gustaría ponerle al abdomen agudo como alarma aguda, ¿no? O enfermedad abdominal aguda, que pongan alarma a la persona, no lo sé, ¿no? Entonces aquí miren, acá tienen algunas definicioncillas que dice esta de doctor Manzano Trovamala. No sé si ya la hayan modificado, más seguro es que sí, pero yo no la cambié, que aparece en el Tratado de Cirugía de la Asociación Mexicana de Cirugía, donde decía, incluso este doctor a mí me dio un curso de cirugía con engrapadoras. Cuando se empezaron a utilizar las engrapadoras en México, los que más experiencia tenían eran los militares, y él era militar. Ya falleció hace un no era muy grande, falleció relativamente joven. Y entonces, dolor abdominal de inicio súbito,
no diagnosticado previamente, de evolución corta, con signos de peritonitis aguda y muy frecuentemente requiere de cirugía. Entonces, aquí hay varios aspectos. Chispas, este ejemplo que les puse de embarazo ectópico roto, pues sí puede producir dolor, pero el paciente no tener datos de peritonitis, que normalmente la peritonitis la medimos desde el punto de vista clínico por signo de rebote. Eso es lo que habitualmente da. También a la compresión puede dar la peritonitis síntomas, pero la característica de peritonitis es signo de rebote positivo, que a veces no tenemos ni que palpar el abdomen ni rebotar, sino que el paciente cuando llegó nos dijo, pasamos un bache, doctor, y me doblé en el coche, ¿no? Es más, si me Doctor, volteo rápido me duele, ¿no? Entonces, pues esos son datos. Perdón, Ivana. Doctor, una pregunta. ¿Cómo se valoraría en una embarazada datos de peritonitis? O sea, ¿cómo Eh, sería la exploración física? ¿Sería igual que en un paciente, pero ya te estás digamos, refiriendo, miren, cuando esto lo analizamos en apendicitis aguda, de ahí agárrense. Entonces, no es lo mismo explorar a una mujer en los primeros 6 meses del embarazo. Les decía yo que en los primeros 3 no hay bronca. Entre el 3 y el 6, como ya está, se está llenando la cavidad abdominal, entonces algo de distensión, todavía se puede explorar bastante bien los datos de rebote y demás. Donde cuesta más trabajo es en las mujeres a donde están ya en el tercer trimestre del embarazo. De todas maneras, el dolor ahí está. Y ustedes le palpan un poquito, porque siempre las mujeres, aunque estén embarazadas, tienen un área que está blandita. Esa área blandita ustedes le sumen y la sueltan rápido y tienen sus datos de irritación peritoneal, aunque sea a distancia, curiosamente, y sobre todo, ciertamente en las mujeres embarazadas avanzadas nos cuesta un poco más de trabajo hacer diagnóstico. Hay una forma muy fácil que es con ultrasonido, la verdad. El ultrasonido nos da mucha luz porque si ven líquido libre en la cavidad, pues ahí está, ¿no? Y también el dolor y el síndrome de respuesta inflamatoria nos permite ver. A lo mejor no podrías definir con exactitud de dónde viene, porque, por ejemplo, una mujer embarazada no está exenta de tener una litiasis ureteral y que le baje un cálculo por el uréter de que puede estar produciendo dolor hacia la parte de enfrente. ¿Cómo saber que tienes un abdomen agudo con peritonitis? Porque en sí la presencia del cálculo ureteral pues no produce peritonitis en sí, a lo mejor muy localizada ahí en el retroperitoneo, pero sí el reflejo doloroso es cañón. Y entonces, realmente no está tan sencillo. Si tenemos una apendicitis aguda, que será un ejemplo, diverticulitis poco vemos en las mujeres embarazadas, diverticulitis de Meckel podría verla, y pues casi siempre el diagnóstico va a ser medio tardío. Una colecistitis aguda, el dolor es mucho más arriba. Perforaciones de úlceras pépticas en embarazadas prácticamente no las vemos, pero si llega a suceder, ahí sí el dolor es infinitamente intenso. El paciente les dicen, oiga, en escala del 1 al 5, no, no tiene una de 1 al 10, ¿no? Porque me duele 10 de 5, ¿no? Pues para que tengan una idea, y más bien son varios detallitos y pues hay que irse de volada a medir los leucocitos, a ver la clínica en cuanto a frecuencia cardíaca, temperatura y demás, y un ultrasonido. Eso nos puede alivianar bastante, ¿no? Ya en el tercer trimestre podríamos considerar la posibilidad o no de una tomografía, pero si tenemos otras alternativas, es preferible. Otras alternativas para esto son preferibles y por eso les traje aquí ya a ustedes la cuestión de la resonancia magnética. Incluso precisamente ayer, que no se los mandé a ustedes, le agregué ahí una imagen con resonancia magnética. Bueno, aquí hay otra definición que dice dolor abdominal agudo, de aparición reciente, muy intenso. Nada más que ahí hago algunas excepciones, y digo algo porque esto es de mi cosecha. En los estoicos, en los que aguantan demasiado dolor, luego no se quejan, o lo tienen y no dicen, o los fingidores. El fingidor puede aguantar dolor fingiendo porque tiene miedo a que lo vayan a operar. No se me puede olvidar que me llegó un abogado, esposo de una abogada. Ahí quien lleva las riendas en la casa es la abogada, es una persona muy a todo dar, pero gana el doble de lo que gana su marido, que también es abogado. Y entonces es así como un hijo más el que tiene la señora.
Y me acuerdo que me venía diciendo, no, no me duele tanto. Le digo, a ver, le toco y casi se pone a llorar. Y cuando le digo, te tienes que operar, se puso a llorar. Curiosamente, ¿no? Es increíble, ¿no? Ver una persona de unos 45 años de edad llorando como niño chiquito, ¿no? Pero pues así sucede por el temor. Bueno, entonces están también de que la causa que genera el abdomen agudo puede ser una causa muy simple, muy compleja y que presagia complicaciones que pueden llegar hasta la muerte y en este caso es un síndrome. Y siendo un síndrome, a veces nos cuesta mucho trabajo saber qué lo condicionó, sobre todo en las personas que colaboran poco, en ancianitos, en chicos, en personas psiquiátricas, por ejemplo, personas afásicas que hayan tenido, aunque sean jóvenes, que hayan tenido un EBC y que no pueden comunicar que quedaron afásicos. Entonces, pues, y sobre todo ellos llegan hasta la peritonitis extensa, entonces no nos pueden decir que el dolor les empezó en el hipocondrio derecho, en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? O en la fosa ilíaca derecha o periumbilical, como sucede en la apendicitis aguda otra vez, ¿no? Entonces, y por eso precisamente vienen las causas. Entonces, en cuanto a dolor abdominal, distinguimos dolor visceral, dolor parietal o somático y el dolor referido o reflejo también. Y pues tienen sus vías, ¿no? El dolor somático parietal es un dolor muy agudo, muy intenso, que se localiza perfecto y el origen pues está en las estructuras de la pared abdominal y en el peritoneo parietal. Ahí es el origen en sí que envía el impulso. Ya saben ustedes que viaja por la médula hasta que se hace el reconocimiento a nivel encefálico. Entonces, el dolor, el viaje del estímulo son nervios periféricos que están muy relacionados con los dermatomas, por eso les decía yo que el paciente parapléjico pues no siente porque se le seccionó, ¿no? Y de donde se le seccionó para abajo no va a sentir nada. Se va a las astas posteriores de la médula, ustedes saben que en la pared posterior está la sensibilidad, en la anterior está la parte motora, y las fibras contralaterales, ustedes saben que al final del camino se decusan, se van para el otro lado, y entonces todo lo del lado derecho se va a detectar en el lado izquierdo, en el encéfalo y a la inversa. En la médula, pues es un reflejo autónomo y puede producir vías eferentes simpáticas, ahí nada más da la vuelta hacia la asta anterior y entonces provoca resistencia muscular importante. No tiene que llegar hasta el cerebro para esto y por eso se hace la contractura muscular en el dolor somático parietal. Es el signo que ustedes van a detectar. Y este es el que produce mucho una perforación de úlcera péptica, ¿no? El dolor referido, ahí son en regiones anatómicas diferentes a la estimulación y las vías también son zonas de estimulación que comparten segmentos neuronales sensoriales con el área dolorosa y por eso es que se refiere a tal lugar. El típico es el de la vesícula en la parte del hipocondrio derecho y que se refiere al hombro, ¿no? O también algunos en los ureterales, que es en la región lumbar y se refiere hacia el testículo o hacia los labios mayores y menores de las pacientes, siendo mujeres, ¿no? Está también el dolor visceral, que ese se conoce como un dolor sordo, no muy bien limitado, y ese tiene que ver con el parasimpático y dependiendo de cuál es simpático o parasimpático, de cuál víscera lo va a producir. Y entonces ese dolor en apendicitis otra vez es el que se ve como periumbilical, que no se define bien. En mi caso, en el caso de diverticulitis, yo empecé con un dolor generalizado abdominal que no podía yo definir, yo no podía estar tranquilo, no era muy intenso, a lo mejor tenía un 2 3 de 10, ¿no? Pero al final se me localizó a la fosa ilíaca derecha cuando se volvió somático, ¿no? Pero cuando es visceral no es muy preciso. A veces yo creo que se confunde un poco lo de visceral y lo de referido, pero pues esas son las vías que tenemos de viaje. Las bases anatómicas son importantes porque necesitamos conocer de anatomía para saber cuál es la víscera afectada, porque difícilmente van a ustedes empezar con un dolor en la fosa ilíaca izquierda que lo está produciendo el apéndice, la vesícula biliar, ¿no? Entonces es muy poco probable, ¿no? No faltará el que lo sienta, pero la verdad es que 0.01% o menos, ¿no? Aquí también les muestro la posición retroperitoneal del páncreas, por ejemplo. El epiplón, miren ustedes en sí, cuando está, no está retraído, pues
oculta prácticamente todo. Hay epiplones chiquitos, delgaditos, y hay epiplones muy grandotes, muy pesados, muy gruesos, sobre todo en pacientes muy obesos, ¿no? Y acá pueden ustedes, acá no estamos viendo el retroperitoneo, estamos viendo los intestinos porque subieron el epiplón, ¿no? En esta posición de cadáver, por supuesto, ¿no? Acá tienen ustedes entonces las demás vísceras. Aquí han quitado las de la región pélvica, pero pueden ver ustedes el retroperitoneo. Eso es lo que les quise mostrar en esta diapositiva. Entonces, como tenemos todas las porciones retroperitoneales. Aquí, por ejemplo, esto es a donde está el colon ascendente y el descendente, son las partes fijas del mismo, que no están cubiertas por peritoneo en sí. Si se fijan, el peritoneo que cubre al intestino está hacia adelante, y pues aquí es una parte como denudada. Tampoco es que veamos directamente la muscularis al desprenderlo, sino que tenemos como que una capita ya más bien celular, un peritoneo mucho más delgadito en la pared posterior de estas regiones, ¿no? Bueno. Les quise poner estas para tener bases anatómicas, incluyendo las paredes abdominales. Eh, por ejemplo, unos sitios reflejos de dolor, les mencionaba yo del uréter, pues vienen llegando a veces hasta el testículo en los varones y a los labios mayores, monte de Venus y vulva en las mujeres, ¿no? ¿Qué otra cosa quería yo mencionarles de acá? Bueno, es muy importante hacer semiología del dolor, porque entonces sí podemos tener una idea de cuál es el sitio de donde viene. Entonces, realmente para nosotros atender un abdomen agudo, necesitamos saber de patología general. Entonces, de ahí va a surgir la semiología del dolor. Hay dolores, por ejemplo, que no tienen que ver nada con ninguna víscera cuando se trata de epilepsia abdominal, o en el caso de la uremia, o en el caso de la cetoacidosis diabética. Son abdómenes agudos, no quirúrgicos. Y por cierto, en la definición que hacía el doctor Trovamala, que decía muy frecuentemente requiere cirugía, ¿qué quiere decir con eso? Que muy frecuentemente no requerirá de cirugía. Entonces eso quiere decir que existen abdómenes agudos perdón, quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿no? Bien, decíamos que hacíamos semiología del dolor. Así las cosas, aquí les pongo una variedad de cómo es que se ven las diferentes características del dolor. El dolor es posterior a un trauma cerrado. ¿Dónde le pegaron? ¿Cómo fue? ¿No? Pues que me dieron un patín acá, o lo que sea, ¿no? Dolor relacionado con colecistoquinéticos. Aquí, bueno, ustedes saben que colecistocinesis puede producir cualquier cosa que distienda el estómago. Ciertamente lo que se sale más rápido del estómago lo produce menos, como sería el agua, los líquidos en general, pero las grasas hacen que permanezca más tiempo el alimento en el abdomen, y además si la cantidad de comida es grande, pues es una colecistoquinesis, pues un estímulo para producir colecistoquinina grande, y entonces el paciente va a tener contracción de la vesícula, y si tiene un cálculo ahí, pues va a tener dolor. Nos hace pensar en enfermedad vesicular. ¿Dolor de aparición brusca o es un dolor que se vino instalando poco a poco? Si es muy brusco y muy intenso, pensar en isquemia intestinal. Entonces se tapó una arteria de repente, pues pensar en isquemia intestinal. O también en el caso de una perforación de estómago, que a veces es la primera manifestación de úlcera péptica, pues igual, ¿no? La duración lo tuvo y se le quitó, o ya trae con el dolor un día completo y no se le ha quitado, ¿no? O incluso le ha venido aumentando a través del tiempo. Las características, viene, aprieta y pasa, viene, aprieta y pasa, me puede estar haciendo pensar en una obstrucción intestinal inicial. Es continuo, bueno, entonces ya el problema es de otro tipo. O si le viene al paciente no como cólico, sino que tiene el dolor muy intenso y después se quitó y no es del tipo cólico, ¿no? El sitio del dolor es importante. ¿Qué pasa? Que el paciente tiene un discreto dolor abdominal casi imperceptible, sopas, choque. Eso es muy característico de las mujeres con embarazo ectópico, que les decía yo que tienen un umbral de dolor un poco elevado. Pues nada más me dolió un poco y de repente me mareé y me caí en la calle, ¿no?
Entonces, pues, ojo con ese tipo de pacientes. Dolor asociado a ronchas en la piel. Bueno, pues sabemos nosotros que el herpes zóster produce eso. Puede ser el piquete de una araña, puede ser, etcétera, ¿no? Dolor asociado a fiebre y a tos. Tuvo dolor abdominal, pero el paciente empezó con fiebre, con tos y tiene algo de disnea. Entonces vamos a estar pensando muy probablemente en que sea una neumonía basal que pudo haber dado esto, ¿no? Dolor en el epigastrio, que también puede seguir de choque y posterior que se le instale un dolor en el brazo, pues nos puede hacer pensar en infarto de miocardio. Entonces quiere decir que un infarto de miocardio puede dar un abdomen agudo, sí. Nuestro obispo de Puebla tuvo un infarto, que pues todo esto se hace público, que a mí me tocó operarlo de vesícula y también lo hizo público cuando me agradeció que lo haya yo operado. La primera vez tuvo un dolor en el epigastrio, que al final se le instaló en el pectoral izquierdo, o sea, precordial, vamos a decir así, fue un infarto. Incluso tiene unos stents. Y cuando tuvo dolor en el epigastrio, un poco hacia al hipocondrio derecho, pero era más epigástrico, pensó que estaba recurriendo y él acudió a su cardiólogo para que le atendiera ese dolor que tuvo y al final a la postre, bueno, a la postre fue un dolor vesicular, ¿no? Bien, entonces esto del abdomen agudo, estábamos comentando, el quirúrgico, pues el ejemplo típico es apendicitis aguda, pero miren ustedes, abdomen quirúrgico sin dolor, pues una apendicitis en paciente anciano, no se queja de dolor. Entonces, ahí es a donde no checa la definición, o sea, no está fácil de definirlo en forma general, pero sí podemos tener ya el concepto. Ahora, un abdomen agudo no quirúrgico, como cuál, pues una pancreatitis aguda leve, o aunque sea grave, puede no ser quirúrgica. Las pancreatitis agudas, muy poquitas se tienen que operar. Y el abdomen agudo de causa extraabdominal, como una neumonía basal que acabo de mencionar, un infarto de miocardio, un herpes zóster, que no tiene nada que ver con... Bueno, aquí sí podría ser el abdomen ya directo en la pared, pero no en la parte interior. Entonces, una pregunta clásica que yo hago aquí en la plática es, bueno, ¿y cómo lo abordo? O sea, ¿cómo voy yo a ponerme enfrente de un paciente que tiene un abdomen agudo? ¿Alguien de ustedes quisiera opinar al respecto o comentar cómo es que se les ocurre que van ustedes a abordar a estos pacientes? Doctor, me gustaría opinar. ¿Sí? Primero tendríamos que definir la intensidad, ¿no? Utilizar alguna escala gráfica Bueno, o... existe la escala análoga, ¿no? De 1 al 5, 1 al 10 o con caritas. Oiga usted, del 1 al 10, ¿cuánto tiene de dolor? A veces a mis pacientes, cuando les hago eso, les toco el abdomen y me alejo del sitio donde me dijeron y les toco el brazo y en el brazo les pellizco muy discretito, casi nada, nada más como medio caricia. ¿Cuánto es de dolor acá? Y hay que me dice 3. Ay, no invente usted, ¿cómo que 3? Ni todavía ni lo pellizco, ya tiene usted 3 de dolor. Para hacerme una idea, bueno, no. Y a otros, no, doctor, pues no me duele nada, entonces ¿cuánto le pone? 2. Le digo, no me duele nada es 2. Por eso es que a veces no es fácil, no, entonces ¿cuánto le pongo? Pues usted me dice, nada de dolor, 0. Muchísimo dolor como el que nunca ha sentido en su vida, 10. No, pues 0. Ok, entonces ya vamos poniéndonos de acuerdo, que no está fácil esto de la escala análoga de Gasga. Ajá, ¿qué más? Por ejemplo, hay que definir la localización y la cronología del dolor, establecerse con exactitud, bueno, si la persona puede identificar dónde le duele, ¿sí? Y también considerar si se ha producido un desplazamiento del dolor. Doctor, es que hace 2 horas me dolía aquí, pero ahora lo siento aquí, por ejemplo. O sea, es Y la semiología del dolor, ¿verdad? sí, y también Claro. definir las características, si este es constante, si es intermitente o si es dolor tipo cólico. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita en lo que se refiere a la historia clínica? Pues interrogatorio, ¿no? Estás interrogando lo que sería el dolor, ¿no? No te has pasado a la siguiente escala. Y precisamente por eso es que cuando después de cómo lo abordo la pregunta, pues eso es lo que estás haciendo ahorita, que es parte de la historia clínica. Entonces, no obviar todo lo demás, los antecedentes, su dedicación actual,
Por ejemplo, ¿de qué serviría para la evaluación de un paciente con abdomen agudo saber su ocupación? Para saber Podría si... ser, Adelante, Fer, disculpa. pues podría ser identificación de factores de riesgo a lo mejor. Sí, pero ponme un ejemplito. Sí es cierto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero, a ver, ¿a quién se le ocurre rápido en una historia clínica, en la ocupación? Claro, Yo, doctor. ustedes saben que es un luchador, es un karateca, pues en la historia clínica es muy importante, hay trauma ahí, ¿no? Doctor, podría ser Probablemente. en un Pero a lo cargador. mejor algo más sutil, ibas a hablar, Emanuel. Sí, en un cargador podría ser a lo mejor una hernia, precisamente por Podría el ser peso. y dio al traste y generó en un momento dado el dolor abdominal, sí, podría ser. Uno no quirúrgico, de lo que ustedes hayan visto. ¿Algún desgarre? Por ejemplo, un paciente, el desgarre, pero profesional, ¿no? Alguien que carga pesado, etcétera, pues podría ser, pero eso es como de la pared abdominal, ¿no? Otro tipo de dolor por ocupación. ¿Han ustedes oído hablar del saturnismo? No. Bueno, No. la intoxicación por plomo produce una enfermedad que se llama saturnismo. Y el plomo se encuentra pues, en personas que lo utilicen, ¿no? ¿Dónde sucede eso? Acá en Puebla, por ejemplo, en la frontera con, bueno, un poco más adelante en Tlaxcala, ahí en Panzacola, existe donde hacen acumuladores y los acumuladores tienen una gran cantidad de plomo. Incluso les tienen que medir la concentración de plomo en sangre a estas personas y el saturnismo puede producir dolor abdominal. Entonces, la ocupación puede ser importante en esto, ¿no? Y otro tipo de actividades eventualmente que también pudieran producir esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo abordo? Con una historia clínica y con una revisión inicial. Ya son 10:39. Vamos a terminar con esto. Y aquí yo sí les recomiendo, antes de que veamos esto, sí prefiero de una vez pasar lista porque nos quedamos ayer sin lista. Entonces, acuérdense ustedes que me digan de ayer y de hoy, o sea, de miércoles y de hoy jueves, ¿no? Bien. Alan Vadillo. Presente, doctor. Y sí Bueno, estuve nada más ayer. con que me digan que ayer no vinieron, yo ya les pongo, pero si vinieron ayer no tienen que decir. Ayer estuviste, ¿no? Sí. Eric Berto. Sí, presente, doc. Ambos Juan días. Blanco. Presente, doctor. Carlos Campos. Presente, doctor. Aguántenme tantito. Ok. María Celis. Ella es la que contesta por WhatsApp, ¿no? Georgina Cruz. Presente. Ariana Cruz. Presente, presente, presente. Ok. Gracias, doctor. Merced Cuapanteca. Presente, doctor. Michelle Cuautle. Kenia. Ok, Kenia. Kenia de la Cruz. Carlos Díaz. Pero Presente, doc. Kenia anda con medio malita, ¿verdad? Está justificada. Carlos Díaz. Presente, doctor. Luis Díaz. Presente. Por ya contestaste. Pedro entró tempranón. Ulises también ya lo vi por ahí. Sara García. Presente, doctor, ambos días. Gracias. Adrián, ya andas por ahí. Diana. Presente, doctor. Saraí. Presente, doctor. Erasmo. Ok. Mira qué mal plan. Son de nuestras broncas de la CFE. Melissa. Presente. Diego. Presente. Ailín Lera. Presente.
¿Tú sabías, Melissa, que la melisa es una plantita tranquilizante? Bueno, sabía del Melilotus, pero de esa no. Chécate un medicamento que se llama Plantival. Plantival. Trae valeriana y nunca me acordaba yo de la segunda hierba, pero ahora ya no se me olvida. Valeriana y melisa. Ailín Lera, Presente. Luz Martínez, Presente, doctor, los 2 días. ok. Monse Mauricio Presente, doctor. Los 2 días. y también Diana y también por ahí. Emanuel Olivares, Presente, doctor. Zaira, Presente, doc. Vero Rodríguez, Presente, doctor. José Luis Romero, Presente. Alexis, Presente ambos días, doc. María Sánchez, Presente. Rodolfo Torres, Presente, doctor. María Toto, Presente, doctor. Andrés Vargas, Presente, doctor. Manuel Velasco, Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Bueno, algunos no los mencioné, pues ya no tienen falta. Bueno, regresando a nuestra temática. Aquí traigo ya no muchas diapositivas en esta primera parte. Miren, algo que solemos hacer, cuando menos yo en la práctica, y paren las orejas, muchachos, cuando tengan una persona con dolor abdominal, le están haciendo su historia clínica, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente no tiene respuesta sistémica, no tiene fiebre, no tiene taquicardia, claro, si el dolor abdominal les muestra a ustedes rebote importante, pues hay que estar muy a las vivas, pues ¿qué puede ser, no? No tiene alteración respiratoria, ni hemodinámica, ni neurológica. Es importante porque si la hay, pues tenemos que emplearnos a fondo. Respiratoria, neumonía, hemodinámica, infarto, neurológica, que se esté desmayando o que de plano te lo traigan desmayado, ¿no? Aunque no tenga fiebre, aunque no tenga taquicardia, aunque no tenga leucocitosis. Entonces eso se puede hacer en consulta externa o en un consultorio de urgencias, ni siquiera meterlo a las camillas. O claro, si no tienen esa área, pues en una camilla de urgencias se puede evaluar. Son sitios a donde un abdomen, entre comillas, abdomen agudo, se puede evaluar. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como se conoce? Entonces, o hay alteración hemodinámica, o hay alteración neurológica, o hay alteración respiratoria, va a urgencias el paciente de volada, o incluso a una unidad de choque, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que atender así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros, desde mi perspectiva, tenemos que hacer. Ya explicamos aquí de qué se trata el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, aquí vienen unos aspectos por considerar en abdomen agudo. ¿Qué pasa cuando no tiene el paciente respuesta inflamatoria? Ya no les queda duda diagnóstica, ya hicieron ustedes su diagnóstico. Les llegó con dolor abdominal y en la historia clínica resulta que tuvo 6 evacuaciones diarreicas previas. Le palpan el abdomen, tiene dolor generalizado, tiene peristalsis un poco aumentada. Pues no hay taquicardia y no hay fiebre. Pues están ciertos que tiene una gastroenteritis, ¿no? Cambia el asunto si las evacuaciones fueron ayer en la mañana y ha dejado de evacuar, no pueden arrojar gases y está distendido. Y pues aunque todavía no tenga respuesta inflamatoria sistémica el paciente, pero pues ese paciente se está obstruyendo, entonces pues ese paciente se queda. Pero si no hay duda diagnóstica y no amerita al paciente más que tratamiento probablemente antibiótico por HEPI o le dieron solamente probiótico con un antiespasmódico, pues se va a su domicilio, ¿no? Ojo, existe aquí una máxima, les pongo, que no enmascaren un problema, ¿no? Entonces, si ustedes dan un antiespasmódico, no modifican el síndrome de respuesta inflamatoria, pero si dan un antiespasmódico acompañado de un antipirético, a veces como la buscapina compositum, la clásica traía metamizol más butilliosina, la otra actual de las que hay traen paracetamol con butilliosina, hay otra que trae butilliosina con ibuprofeno. Pues todos esos AINES y antipiréticos, pues sí producen, no van a producir respuesta sistémica inflamatoria al principio, cuando menos medible por
tal vez por taquicardia y hipertermia. Entonces, ojo con eso. Y entonces, los analgésicos, los narcóticos van a modificar el dolor. El narcótico, ¿cómo trabaja? Hace indiferente al dolor al paciente. No es que se le quite en sí, sino que la parte afectiva del dolor se anula. Y esos pacientes, pues les vale. No tienes dolor, ¿te duele? Cuando les preguntan ustedes, pues sí, pero no, ¿no? Un poco de indiferencia al dolor. Y los antibióticos, estos pueden enmascarar el dolor, porque si es un proceso inflamatorio inicial que ya tiene bacterias presentes, pues pueden modificarlo. Eso sucede mucho en apendicitis aguda. Fíjense, el famoso tratamiento médico de la apendicitis aguda, que por qué no se... Ha habido demandas de familiares de pacientes bien complicados por apendicitis contra los médicos que lo estuvieron manejando con antibióticos para que pues pongan ustedes abusados con eso, ¿eh? Entonces, por favor, no, todavía no incluyan, y sobre todo ustedes que no tienen experiencia, no incluyan el tratamiento médico en apendicitis tempranas, ¿eh? Olvídense de eso, por favor. Interconsulten, porque ustedes no van a ser los que van a operar ese paciente. Más vale interconsulten y no le estén dando antibióticos a estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa para los pacientes que sí tienen respuesta sistémica? Entonces, si no existe duda diagnóstica, respuesta sistémica, McBurney positivo, 9 puntos de la clasificación que tenemos se me olvidó cómo se llama, que no es la de Ripasa, la que sí utilizamos, la de Alvarado, 9 puntos de Alvarado, pues es apendicitis aguda, chavos. No hay pierde, ya no me queda duda, pues hay que operarlo. ¿Que existe duda? Bueno, vamos a hacerle una evaluación dinámica. ¿Qué es la evaluación dinámica? Sea que lo dejemos ahí, hospitalizado y lo estemos viendo, lo estemos tocando, porque aquí sí es importante tocar al paciente, ahí no ayuda la videollamada. Podrían ser, ¿no? Pues tienen una videollamada y le dicen, a ver, aplástate, y ustedes ven, suéltate rápido, y ¡ay! Y se dobla, pues pudiera ser, ¿no? Pero no se los recomiendo. Ahí sí les recomiendo que ustedes en lo personal hagan eso. Esto aplica para el medio institucional o para el medio privado, porque ¿qué sucede si llega a urgencias un paciente, tiene síndrome de respuesta inflamatoria y le dicen, ¿sabe qué? Tiene usted que quedarse hospitalizado o tiene usted, probablemente tenga usted una apendicitis. No, yo ya me voy, doctor. Bueno, si se quiere usted ir, por favor, me va usted a hacer una carta de responsabilidad donde usted es el responsable del asunto y no yo, médico. Ok, lo vamos a mandar a su casa y lo tenemos en evaluación dinámica. Bueno, ojo, porque tenemos que estar muy claros. Si no se quita, me va usted a regresar en 6 horas o vaya y regrese. Y si no regresa, pues es culpa de usted, no mía, ¿no? Entonces, ojo, también no hay que estar facilitados para estar dando de alta a los pacientes, aunque tengan la presión del jefe porque tienen a los pacientes ahí metidos, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Pues, cuando yo pienso en abdomen agudo, ¿en qué tipo de abdomen agudo voy a pensar? Y entonces, pues los muy obvios, pues son el traumático, ¿no? Un abdomen agudo psicógeno. Yo tuve una monjita aquí, por cierto, que era africana, todavía vive, no muy grande. Y me acuerdo que se revolcaba del dolor y bueno, era una cosa impresionante. Yo me acuerdo que terminé por darle corticoide y terminé por darle también pregabalina, que servía como para un dolor neuropático, y el corticoide pensando que podía tener vasculitis. La paciente, me acuerdo que después de haberla visto varios médicos, mi error, entre comillas error, porque no supe cuál fue la causa, fue no haberle dado solo los corticoides sin la pregabalina, o nada más la pregabalina sin los corticoides, ¿no? Entonces, para eso ya lo habían visto internistas y le habían descartado eso, pero pues como no tenía yo nada físico, querían que le hiciera yo una laparoscopía para determinar si no tenía algo ahí adentro que le condicionara el dolor. Dije, no, es que no está justificada la laparoscopía para investigación de un dolor de esas características. Y bueno, cuando le di eso, se le quitó todo a la paciente. Y bueno, las monjitas no me bajaban de que había hecho un milagro, ¿no? Y resulta que pues no era así. Al rato volvió a tener dolor, ya había suspendido la medicación y después les dije, bueno, empiecen otra vez con corticoides. Y después me dio la impresión de que la monjita utilizaba porque pues, es una orden que tienen
monjas en varias partes del mundo. Y estas son las del Yermo y Parres, aquí de la escuela Yermo y Parres. Estas hermanas tienen misiones allá y de repente tienen muchas mexicanas trabajando allá en África y se traen de repente algunas africanas para trabajar acá a Puebla, o en sus diferentes sitios donde tienen conventos y escuelas, porque se dedican a la enseñanza. O sea, ese es su trabajo en sí, aparte de hacer obviamente proselitismo religioso. Y entonces, a mí me dio la impresión de que esta monjita fingía muchas veces, la verdad. Hace poco le preguntaba yo, ¿y cómo está la hermana fulanita de tal? Un nombre afrancesado. Me dice, bien, ahora que se regresó a su país, como que se le quitó. Se ponen ustedes a pensar, ¿no? O pudo haber sido alguna intolerancia a algún alimento. No se caracterizaba por diarrea. Ciertamente tenía ciertos visos de cólico, pero era una exageración de cólico, de dolor, la verdad. Bueno, entonces me refería yo a psicógeno. Este psicógeno siempre déjenlo hasta el final, pues el trauma es muy obvio. Y en el caso de abdomen agudo estoy pensando en uno inflamatorio, en uno funcional o en uno mecánico. Y hablando de mecánico, pues por ejemplo una obstrucción intestinal, una hernia o esto, pues obviamente es inflamatorio, pues una apendicitis aguda, una diverticulitis lo es. Acá tienen ustedes en este artículo que pueden ustedes bajarse, está pueden googlearlo, está en la revista Medicine y nos hace el favor la UNAM de haberlo publicado. No es muy viejo, es del 2016. Y entonces aquí ubican ese artículo. Lo que no me gusta mucho como para ustedes es que casi se dedica a ver pura fisiopatología en todos los sentidos. Entonces, si quieren ustedes saber muy a fondo de fisiopatología, éntrenle, ¿no? La ciencia nunca estorba. Pero yo se los estoy tratando de traer desde el punto de vista de que sin ignorar la ciencia, podamos ver esto, ¿no? Porque también va a depender de qué tipo o cuál sea la causa desencadenante, ¿no? Hablan de peritonítico, cuando se inflama el peritoneo. Hablan de traumático, es obvio, y pues al final se va a inflamar el peritoneo, ¿no? Hablan de obstructivo, que puede ser por obstrucción mecánica o por íleo, provocando dolor también. Hablan de isquémico o vascular, está muy claro. Y hablamos de uno que hemos ubicado como funcional o extraperitoneal, que ellos no lo ponen. Y entonces el extraperitoneal, pues sería el que viene de un infarto, el que viene de una neumonía. Y tenemos uno que se conoce como funcional, que pudiera en un momento dado confundirse con lo del íleo, porque aquí obstrucción, íleo obstructivo, mecánico, y también está el íleo que no tiene que ver con eso, a donde el paciente se le puede paralizar el intestino, ¿no? Y entonces, por déficit de electrolitos eventualmente, a veces puede deberse, por ejemplo, ¿qué pasa con un íleo que es secundario a una litiasis ureteral? Pues no tiene que ver con ninguno de estos, y entonces sí tiene que ver con el funcional. Claro, ustedes pueden decir obstructivo, sí, pero no se está obstruyendo el intestino, y bueno, entonces genera uno funcional. Bien, eso es lo que les quería yo mencionar. Acá lo que les pongo es que, ¿qué sucede cuando tengo a mi paciente estable? ¿Qué es lo que voy a hacer? Paciente estable, le hago su historia clínica, sus signos vitales, le canalizo una vena con cristaloides, solicito laboratorio básico. Si sospecho que voy a hacer cirugía, le pido tiempos de protomina y de tromboplastina. Claro, si viene medio ictérico el paciente y demás, pues les voy a pedir pruebas de funcionamiento hepático. Ante un dolor periumbilical que se instala en la fosa ilíaca derecha y que tiene 7, 8 puntos de Alvarado, no le voy a pedir pruebas de funcionamiento hepático. Un paciente que viene con un dolor en epigastro severo y umbilical, dolor en barra, pues le voy a pedir amilasa y lipasa, ¿no? Entonces, aquí tenemos. Una mujer en edad reproductiva, pues hay que descartar que no esté embarazada. Y luego vamos a pedir el gabinete. Y el gabinete que vamos a pedir, siempre les digo yo, va a ser del menos invasivo, que tengamos a la mano, que tenga la mayor sensibilidad y especificidad posible, de acuerdo a la etiología sospechada. ¿Qué pasa si me llega la mujer en el primer trimestre del embarazo con un dolor abdominal agudo, chispas? Pues ahí está el ultrasonido a la mano, pero si no estuvo claro porque está distendida y tiene mucho gas, ¿qué otro voy a usar? Y es a donde viene aquí el pero, ¿no? Me voy a ir tras una resonancia, no me voy a ir tras una tomografía, tras una resonancia. Eventualmente, en el primer trimestre,
tienen que pensársela mucho porque la radiación en un producto del primer trimestre pues, puede ser deletérea, ¿no? El paciente está inestable o viene por trauma, pues apliquemos las prioridades de la TLS, no viene, ahí no hay pierde, ¿no? Y de las causas más frecuentes de abdomen agudo que conocemos, pues está la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, el divertículo de Meckel, la perforación intestinal, la obstrucción intestinal y la pancreatitis. Eso es lo que más vemos y eso es lo primero que estamos pensando muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que la vamos a dejar aquí. Bueno, la segunda parte, ¿se acuerdan ustedes que tenemos una segunda parte acá? En abdomen agudo, parte 2. Ahora que veamos, en la siguiente terminamos con lo de abdomen agudo. Esta es la misma diapositiva, esta que les voy a mostrar. Es la misma diapo que dejé al final de la parte 1. Y en el artículo mismo que vimos, traigo a donde otra vez, ¿no? Mencionan perforación gastroduodenal, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, diverticulitis, ruptura de embarazo ectópico, colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, obstrucción intestinal, divertículo de Meckel, perforación intestinal, apendicitis no se diga, y ruptura de folículo roto, torsión del ovario, también aquí en la esfera ginecológica. No mencionan acá, pero la enfermedad pélvica inflamatoria es bien frecuente, productora de abdomen agudo. Y ya las diapos que siguen acá, que ya no nos da tiempo de presentarlas ahorita, las veremos en la próxima clase. ¿Preguntas de parte de ustedes en el minutillo que nos queda con respecto a esto? Doctor, una pregunta, ¿qué haríamos entonces con un paciente que ya viene, digamos, o que se está automedicando AINES y a lo mejor que ya está tomando algún antibiótico y presenta dolor abdominal? ¿En qué ¿Qué patología podríamos estás hacer? pensando? Pues a lo mejor, Que ya la enmascaró, la que quieras, pues tú puedes decirme la que tú quieras. pues que sea una apendicitis, pero Ok. digamos leve, que está empezando. Ok, entonces te viene un paciente con apendicitis. Ahora, ¿cómo lo encuentras ahorita, Harumi? Tú ya en la historia clínica detectaste que está tomando buscapina compositum desde hace 2 días y que además tenía en su casa trimetoprim o ciprofloxacino y está tomando el antibiótico. Ok, ¿cómo lo Pues encuentras ahorita? a lo mejor que esté presentando dolor abdominal, pero pues inespecífico, que no sea muy, bueno, que no sea muy doloroso, abdomen pues blando, depresible y a lo mejor que sea un paciente relativamente joven, como de Bueno, unos... ahí lo que les recomiendo yo es que todo lo que, cuando ustedes ya están viendo, miren, intensidad de dolor en viejito, multiplíquenlo por 2 o 3. Lo que un cuarentón les dijera, tengo 6, en un paciente viejito que les duele demasiado, póngale como 18, por decir así, o 12, a ese extremo. En un paciente que viene con estos datos, que está tomando analgésico y antibiótico, desconfíen mucho y entonces todos los datos que encuentren ustedes, vean que están divididos entre 2 o 3. Entonces, ojo, puede suceder algo, que fue una inflamación aguda de la mucosa del apéndice que se va a resolver por los conocimientos que tenemos ahora, que no fue prospectivo, sino que así el paciente porque se automedicó sucedió, o a lo mejor trae un plastroncito ahí en la fosa ilíaca derecha que no le duele mucho, ¿no? Y el plastroncito de la fosa ilíaca derecha entonces me va a llevar a hacer otro tipo de estudios. Vamos a ver qué tanta leucocitosis tiene, pues le vas a tener que hacer a tu paciente su escala de Alvarado, vas a necesitar una biometría hemática. Entonces ese paciente que no te muestra tanta bronca, a la de cuántas si traiga 18,000 leucos, ¿no? No es tan frecuente, pero se puede dar. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que yo les enviaré en este caso? Paren las antenas, paren las orejas, agucen sus sentidos y sean muy cautos para que se les dé seguimiento a ese paciente. No vaya a ser que. Puedes tenerlo en observación, vamos a suponer, lo puedes ver 8, 12 horas, 24 horas, le vuelves a tomar una biometría, el paciente está mejor,
pues a lo mejor fue una enterocolitis, o a lo mejor lo que estuvo tomando fue metronidazol y fue una tiflitis amibiana. Puede ser que es un diagnóstico diferencial con apendicitis aguda. Si quieres, guárdate alguna otra opción o alguien que tenga preguntas a este respecto. La próxima clase va a ser sobre peritonitis y sobre sepsis abdominal, que es una continuidad de esta, y de hecho vamos a terminar esto. Realmente vienen incluidas ahí todas estas pláticas. Ya nos falta poco por ver. Cualquier cosa me comentan para el día de el lunes. Nos vemos. Bonito fin de semana. Síganse cuidando, chavos. Gracias, doctor. No sean imprudentes. Gracias, doctor. No sean felices. Gracias, doctor.